Que el Señor Jesús esté con y con ustedes. tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús entró en la casa y se sentó a la mesa. Entonces una mujer pecadora que vivía en la ciudad, al enterarse de que Jesús estaba comiendo en la casa del fariseo, se presentó con un frasco de perfume y colocándose detrás de él se puso a llorar a sus pies y comenzó a bañarlos con sus lágrimas. Los secaba con sus cabellos, los cubría de besos y los ungía con perfume. Al ver esto el fariseo, que lo había invitado, pensó: si este hombre fuera un profeta, sabría quién es la mujer que lo toca y lo que ella es, una prostituta. Pero Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió él. Un prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y otro 50 denarios. Como no tenían con qué pagar, perdonó a ambos la deuda. ¿Cuál de los dos lo amará más? Simón contestó: pienso que aquel a quien perdonó más. Jesús le dijo: has juzgado bien. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no derramaste agua sobre mis pies. En cambio, ella los bañó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Tú no me besaste. Ella, en cambio, desde que entró no cesó de besar mis pies. Tú no ungiste mi cabeza. Ella derramó perfume sobre mis pies. Por eso te digo que sus pecados, sus numerosos pecados, le han sido perdonados. Por eso, demuestra mucho amor. Pero aquel a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Después dijo la mujer: tus pecados te son perdonados. Los invitados pensaron: ¿quién es este hombre que llega hasta perdonar los pecados? Pero Jesús dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué lección más maravillosa. Aquí hay varios temas, ¿verdad? Quisiera comenzar simplemente aquí con el final, pero Jesús le dijo: tu fe te ha salvado, vete en paz. Estás ante las críticas, ¿verdad?, que le están haciendo. ¿Quién es este hombre que llega hasta perdonar los pecados? Está en la casa de este fariseo, ¿verdad?, de Simón, que le había invitado, entró a su casa y está observando, y todos los otros fariseos, amigos de Simón, también le están observando a Jesús. Pero le están invitando porque han escuchado que Jesús es el Mesías, ¿verdad? O mañana de te ve la Mesías, ya Kwami, vamos a invitarle un poco, ya en domingo para la ya ya carumijen y ella un poco de vino, a pepe entre trago y trago, menos utañandé, ahí tañandé que él es el Mesías. ¿En qué consiste? Cuando tenemos que prepararnos para la guerra, para el golpe de Estado, porque ellos pues pensaban así, que era el Mesías, alguien que venía a hacer un golpe de Estado contra los romanos, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, todo esto es lo que nosotros podemos suponer según un contexto histórico de lo que Israel estaba esperando y tenía el concepto del mesianismo. Bueno, pero a veces Jesús ya por otra cosa ante una anécdota, ante una situación de esta mujer que se presenta aquí y comienza, dice, ¿qué es lo que hace? Comienza, dice, a llorar a los pies de Jesús y entonces comienza a bañarlos con sus lágrimas, primera cosa. Los seca con sus cabellos, los cubre de besos y le unge con perfume. Todos estos elementos que son esenciales y fundamentales, queridos amigos. Para nosotros parece que es una cosa así nomás, que estamos bien, mami, Haseina, Pepe, Ana Pepe, las o lo que sea, pero sin embargo tiene un sentido teológico maravilloso que nos tiene que hacer reflexionar porque es nuestra vida. Primero, se puso a llorar a sus pies. Upeago dice, lleva la ñanena seno.
UPA dice que tenemos un sentimiento, queridos amigos. De colandenace no es porque estás sintiendo algo. O si no, te vamos a decir que vos tenés lágrimas de cocodrilo. Porque el cocodrilo no tiene glándulas de la parte ahí en los ojos para llorar. Es un agujero nomás. Entonces lo que cae del cocodrilo es el agua nomás que sale del río, del arroyo de donde está ese cocodrilo, ¿entiendes? O pega con los lágrimas de cocodrilo. Nada así. Oye, gente la vimos a bueno, número uno. Pero entonces, ¿qué quiere decir en el aspecto teológico cuando te está diciendo que esta mujer comienza a llorar, pero a los pies del Señor? Llorar a los pies quiere decir, queridos hermanos, que ñandea lleva, yajara ñañe muy peñande, yarare nondepe, pe y pire nondepe, porque ponerse a los pies significa reconocer la grandeza de quien está al frente tuyo. Es decir, aquí está el Mesías. Ella ya reconoce, Daiko, otro ya lleva. Ya bueno mismo a veña senaya y cuando ya puede fiesta ñamo con y mía pepe gatoan acá urema o lo que sea ñañe pero ñañe monguetamba ella vaya pota esta guerra a estos romanos. No, para conocer a Jesús y para conocer al Mesías hay que ponerse a sus pies, a los pies del Señor. Upechamate que ya cuata maba peña de yaramba el año de boesea a los pies de Dios, queridos hermanos. Primera cosa. Y llorar significa justamente la sensibilidad de reconocer que somos limitados. Llego ya de Yara lleva, están vaya pues llevas a Yahweh y la será pebe. Pero me pongo ante ti porque reconozco que tú eres el único que puede perdonarme los pecados. Y es justamente lo que después Jesús hará. Y se dan cuenta que después estos fariseos lo que van a comenzar a criticar es eso. ¿Quién es este hombre que llega a perdonar los pecados? Se dan cuenta que están cerrados, no tienen la sensibilidad, no son capaces de llorar ante Dios y de reconocer quiénes somos, que somos limitados. Volvemos a Génesis capítulo 3, versículo 5. Si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como dioses. Los fariseos o nosotros, que somos verdaderamente unos grandes fariseos, nos consideramos dioses y no somos capaces de arrepentirnos y de llorar a los pies de Jesús de nuestros pecados. Los cubría de besos. ¿Qué quiere decir esto, queridos hermanos? Quiere decir que en la expresión del besar nosotros sabemos muy bien que está la expresión del amor, del asumir. Dos cosas. Incluso tenemos que dice tomar nuestra cruz, abrazarla y llevarla. Eso quiere decir reconocer y amar y decir, reconocer y decir, Señor, soy un pecador. Y entonces eso significa, ¿verdad? Llenar de besos, pero siempre ante los pies del Señor. Estos son mis pecados, los asumo. Es una asunción de nuestras limitaciones y nuestros errores. Y luego los ungía con perfume. El perfume, queridos amigos, sabemos muy bien que hasta nosotros lo utilizamos, el santo crisma, ¿verdad? En el bautismo también se vuelve a utilizar porque decimos que tenemos que tener el buen olor de Cristo. El buen olor de Cristo quiere decir, como decían los santos, el pecado inei, el pecado. San Juan Bosco, cuando se encontraba con sus jóvenes, así nomás le decía. Entonces los jóvenes entienden, tengo que ir a confesarme. Don Bosco ya imagina que soy un gran pecador. Y la llevó por ambas las cosas y nada. Y entonces el perfume aquí, ungir a Jesús con el perfume significa que nosotros reconocemos que en nuestra vida de compromiso con este cambio de vida tenemos que llevar el buen olor de Jesucristo. Y por eso, queridos amigos, termina el Evangelio diciendo, Jesús le dice a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Queridos hermanos, si entendemos esto, ciertamente que ya potamante lleva de un cambio y de una conversión, donde nosotros somos grandes colaboradores en esta historia de salvación. Que así sea. Que así sea.